Ya. Bien, lo que ven aquí es un papiro del siglo tercero y lo que ven aquí es parte precisamente de nuestro texto de Apocalipsis 12. El versículo empieza con el versículo 6. Aquí vemos, por ejemplo, el dragón, que en griego le utiliza la palabra dracón, y aquí está dracón, aunque está en genitivo es dracontos. Dracón está aquí. ¿Ya? Este es el papiro número 47, que es considerado uno de los más importantes, tanto por su edad como por la calidad de su texto. Por eso es presentado en el Nuevo Testamento griego como uno de los testigos permanentes. Es decir, simplemente un término técnico que es tan importante que no lo presentan cada vez en cada mención en el texto crítico, sino que aparece, hay que saberlo para tener en mente que es un testigo del texto reconstruido. Yo dije, esto es el tercer siglo, es para que vean cómo se transmitía el texto del Nuevo Testamento, más o menos 100 años, 150 años después de su original. Es decir, afirmamos que el Apocalipsis fue escrito en el año 95, 96 después de Cristo, y esto pues está datado en el tercer siglo, es decir, entre 220 y 270 después de Cristo. Es decir, ya esto es muy bueno. El material es papiro, como pueden ver, como está dañado ya en los bordes, pero está muy bien visible, muy bien legible, y este papiro de aquí solo contiene textos del Apocalipsis, unos pocos capítulos, pero lo traje para que vean cómo fueron los textos, que en ese tiempo no había capítulos, no había versículos, Mm. sino que era un texto corrido. Oh, y así es en todo el Nuevo Testamento. Algunas veces hay posibilidades de que haya quizás cambios. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Quizás, ya lo cerré lamentablemente, pero hace algunas semanas les había traído el Codex Sinaiticus, el Códice Sinaítico, donde al inicio del Apocalipsis dice arriba, Apocalipsis no, Apocalipsis simplemente dice. Y empieza pues con el texto griego, y ese texto también es completo. Como ya se los había presentado, no se los quería mostrar otra vez, aunque lo tenía ya abierto. Ahora, ya estoy de regreso. ¿Sí me ven con mi imagen? Sí. Sí, Ok. Bueno, en primer lugar, quiero presentarles una vista general de lo que se viene, porque es un poco o es muy diferente a lo que han escuchado hasta ahora. No se preocupen, no es ningún tipo de herejía del día, sino tiene que ver con el Apocalipsis. Quería retomar primero la enseñanza de la semana pasada, de la séptima trompeta, donde veíamos toda esta, bueno, en la séptima trompeta, el final de todo, donde se destruye a los que destruyen la tierra, las naciones se enfurecieron, vino tu ira, llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a los siervos, los profetas, a los santos, los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. ¿No? Y al final vemos que el templo de Dios, que está en el cielo, fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Es decir, los originales, de los cuales el templo en la tierra y el arca del pacto, o el santuario en el desierto, y el templo después en Jerusalén, fueron copia fiel. Allí están los originales, y estos ahora estaban visibles. Es decir, era la presencia de Dios, era el final. Pero estamos en capítulo 11 y todavía nos falta un trecho que recorrer. Así que, ¿cómo es eso? Estudiosos
afirman y dicen, y me parece que suena muy lógico, que estamos hablando aquí de que termina la primera parte del Apocalipsis y ahora viene la segunda parte. La primera parte estaba caracterizada por la alternancia de situaciones, visiones que se ven en el cielo o situaciones que ve Juan en el cielo, la alabanza de los 24 ancianos, de los seres vivientes en la sala del trono, y cómo eso, las acciones que se deciden en la sala del trono tienen efecto y consecuencia en la tierra, como por ejemplo en los siete sellos donde salen los jinetes del Apocalipsis por comando de Dios, ven, dice allí, y pues apareció el primer, segundo, tercer jinete del Apocalipsis, etcétera. Ahora en esta segunda parte, am, vamos a hacer primero directamente la presentación. A ver si no se me mueve. Tengo aquí la segunda parte. La segunda parte va desde ahora, 12:1 al 22:15. Bueno, hasta el final del Apocalipsis, solo que al final, los últimos 4 o 5 versículos ya este, son parte del libro, pero ya son cosas finales, oración final, advertencia final, es decir, algo como un copyright, la prohibición de añadir o de quitar cosas, etcétera. Pero el texto como tal de la revelación va hasta el 22:15. Y esta segunda parte se divide en 3 escenas. La primera es la redención del pueblo de Dios, que empieza en nuestro capítulo, va del 12:1 al 15:4. La segunda escena es la vindicación del pueblo de Dios, va del 15:5 al 20:15, y ahí está, por ejemplo, la batalla de Armagedón está incluida allí. Y cuando vence el Cordero que viene, o sea, Jesús que viene con los santos, y a través de la palabra de su boca vence a los enemigos de Dios. Y finalmente la escena 3 es la elevación del pueblo de Dios con la Nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, etc. Veamos los detalles acerca de la escena, de la primera escena que tenemos aquí en el Apocalipsis 12 o 12 al 15. El conflicto de la serpiente con la mujer y su descendencia. Eso es lo que vamos a estudiar hoy y la próxima semana, el próximo viernes, porque sí son 17 versículos, son 3 secciones y es bastante, especialmente teniendo en cuenta ya la hora avanzada. A continuación viene la persecución por la bestia del mar, 1 al 10. La persecución por la bestia de la tierra, 11 al 18. Y estos son, junto con los textos de las trompetas, de las copas, etcétera, son los textos que más miedo han metido a las personas. De manera que no se dedican a leerlo, y debido al estudio detallado, versículo por versículo, muchos pastores no se han dado cuenta de estas relaciones o de estos segmentos, de estas secciones mayores o de situaciones que vemos aquí en el texto. Estas primeras 3 son las partes negativas, digamos, pero toda esta sección de la primera escena, la redención del pueblo de Dios, y el título lo dice, tiene una connotación positiva. Y eso lo vemos directamente a continuación, ¿no? Que la cuarta parte es el Cordero y los 144,000 parados, sellados, parados en el monte Sión, 14:1 al 5. La quinta parte es la proclamación del Evangelio y el juicio por los 3 ángeles. Vemos eso, simplemente basta con que avancen y vayan comparando el texto y ver cómo se trata el centro de atención prácticamente es ahora
la pregunta, ¿qué es lo que sucede con los creyentes? ¿Ah? En el capítulo 6, la siega del Hijo del Hombre en la tierra, y finalmente, capítulo 7, la victoria de los santos sobre la bestia del mar y su canto de victoria. La victoria de los santos, repito, sobre la bestia del mar, la bestia de la tierra ya murió hace tiempo, y su canto de victoria, es decir, la victoria de los santos. Ese es el objetivo de de esta primera escena de la segunda parte. Um, esta sección se caracteriza precisamente por empezar todas con y vi o y he aquí. Todas estas tienen esta sección. Se podría decir que así como son las siete trompetas, los siete sellos primero, después las siete trompetas, ahora son las siete visiones. Y estas son las siete visiones. Ahí están. Nuevamente el número siete no es casualidad, sino es plan y programa por el uso del número 7. Ahora, los capítulos 12 al 22 narran prácticamente la misma historia del capítulo 1 al 11, pero la explican con mayor detalle. El capítulo 12 revela que el diablo mismo es la fuente principal del mal. Ya en 6:8 y 9:11 hay alusiones a y en el 11:7 vimos, aparece como la bestia al final de los tiempos, cuando persigue a los testigos, ¿ah? Y les da guerra, y al final de estos tiempos de protección de 3 años y medio los mata, los cuales después resucitan y son vindicados por el Señor. Acordémonos, quedamos en que la interpretación es que se trata de la iglesia, de los creyentes, que deben servir como su labor es ser testigos de Dios ante los demás, especialmente en tiempos de tribulación y en tiempos de persecución, con lo cual se caracteriza también por la bestia. Um, Satanás se presenta claramente como el gran enemigo. Ni modo, vimos el texto, lo hemos leído y vamos a ver ya mismo también la relación que tienen los otros agentes de Satanás en esto y cómo se van presentando y van desapareciendo. Es el gran iniciador de los juicios y las persecuciones de los santos. Satanás suelta a la bestia y al falso profeta, y también la gran ramera Babilonia, que es Roma, le sirve. En los capítulos 12 al 20, Juan presenta a los cuatro personajes, en ese o en su orden, y cómo van uno a uno después de presentarlos. En el orden inverso van sufriendo su castigo. Aquí en esta estructura literaria se habla de un quiasmo, es decir, un quiasmo es típico en toda la Biblia y es una típica estructura de los textos bíblicos, que es, digamos, A, B, C, B, A. Eso es un quiasmo. ¿Ya? Y la parte principal, el mensaje principal se encuentra en la parte central. Y los otros son siempre los marcos que van alrededor. Por eso es siempre importante, y eso trato de hacerlo, ver en primer lugar el cuadro completo, cuál es el marco del cuadro, y después centrarse en el mensaje central, qué es lo que quiere alcanzar. Eso es una manera clásica de cómo enseñar las cosas, cómo explicar y entender las cosas, y pues encontrarle literalmente el meollo del asunto. Pero el diablo no trabaja de manera autónoma. Este, Él y sus agentes, es decir, dos bestias, de las cuales también hablaremos en su tiempo, de dónde vienen esas imágenes de las bestias, no solo de Daniel, sino de otros textos del Antiguo Testamento. Él y sus agentes solo pueden perseguir a los creyentes en plazos prescritos por Dios. Vimos aquí, ya en el versículo 6, los 160 días. Y al final también, más adelante en tiempos y medio tiempo, los dos clásicos
tiempos indicados basados en el libro de Daniel y en su momento, el libro versículo 6 vamos a explicar un poquito más acerca de ello, cuándo empiezan y cuándo terminan, porque este texto nos indica cuándo empieza y el Apocalipsis mismo nos indica cuándo termina. Um, de hecho, el diablo persigue a los creyentes y la persecución, vemos que el diablo está enfurecido. Sí, el diablo persigue a los creyentes debido a que su derrota ya se ha dado mediante la muerte y resurrección de Jesús y su tiempo de la ira está limitado. 7 al 17. Uno de los objetivos de este capítulo es que los lectores cristianos entiendan que detrás de las persecuciones se encuentran fuerzas espirituales de maldad. Acordémonos de lo que dijo Pablo en Efesios 6:12. Estas fuerzas espirituales del mal están dirigidas por Satanás mismo. Eso lo vemos en 12:2 y 13:2. Tal percepción debe motivarlos a perseverar aún más, debido a que saben que no tenemos lucha contra sangre y carne, como ya dije, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Los problemas de los santos perseguidos no ocurren porque Satanás es demasiado poderoso, sino porque ya ha sido derrotado y eso es lo que desarrolla su ira. Vemos que el tema principal, también aquí en el capítulo 12, es la destrucción o la derrota de Satanás. Es decir, en toda esta segunda sección del Apocalipsis, Satanás entra ya con una posición derrotada. ¿Y cuándo fue la derrota? La derrota fue con la muerte de Jesús en la cruz. Y eso lo vimos, eso es tema central en el Nuevo Testamento, obviamente. Eso no es precisamente nada nuevo, lo sabemos, y ahí eso lo dejamos para más tarde. En este tiempo limitado, tratará de hacer el mayor daño posible, aunque acordémonos de lo que dice Mateo, no podrá prevalecer contra la iglesia. Los lectores sabrán, los lectores de Juan sabrán, los que reciben estas cartas en las iglesias, sabrán que si se adaptan al mundo, se adaptan a Satanás mismo. Y esa es la intención del Apocalipsis, indicarles a los creyentes en ese primer siglo, cuando eran perseguidos, oprimidos especialmente por el Imperio Romano, de adaptarse a la religión oficial, a la religión del imperio, de adorar al emperador, de comer, adaptarse también comiendo carne sacrificada a ídolos, como lo vimos en las cartas. Por eso son tan importantes esas cartas. Todo está relacionado en este libro. No es que, como que es más fácil predicar acerca de las cartas que del resto del Apocalipsis, por eso hay tantos sermones acerca de ello. Pero tienen que tener en cuenta que no de los cristianos, los creyentes, no deben adaptarse al mundo, sino permanecer en la fe aún más allá de la muerte. Y con eso es que terminaba el texto, me parece. O me parece, me parece. Sí, al final del texto dice eso. Al entender esto, deben despertar de cualquier tipo de letargo espiritual. La exhortación de el que tenga oídos que oiga al final de cada carta también se repite en esta segunda parte del Apocalipsis, una sola vez. Y esa será, si quieren ver conmigo, en el capítulo 13, cuando ya tenemos a la bestia. Si alguno tiene oído que oiga, capítulo 13:9, lo mismo que escuchamos en las cartas. Y alguno tiene oído que oiga. Ahí vemos nuevamente un eje, una conexión con lo que está en las dos cartas. Es decir, ya mismo voy a hacer alguna comparación de algunos temas
para ver cómo se repiten algunos temas en esta segunda parte, para ver que esta no es una secuencia, tampoco una secuencia temporal lineal, sino es una sección separada y aparte de la primera sección que busca más bien presentar la situación de la iglesia directamente, cómo será perseguida por el Imperio Romano y cómo deberá prevalecer y perseverar en su fe, y prevalecer contra esas persecuciones, aún más allá de la muerte, porque allí es donde estará la corona de la vida, allí está la promesa de Dios, de ser fiel hasta la muerte y más allá. En esta sección, Juan repite el conflicto de los capítulos anteriores, pero con una perspectiva espiritual más profunda, por lo que empieza con el tiempo inmediatamente previo al nacimiento del Mesías. Versículo 12:1. Y narra con imágenes y símbolos la muerte y resurrección de este. Es 2:5, es la muerte, del versículo 2 al versículo 5, la muerte y la resurrección, también versículos 7 al 10, hasta el destino de los creyentes en la era siguiente, versículos 5 al 6 y 11 al 17. La principal parte de la presentación en el capítulo 12 es el destino de los creyentes durante la edad de la iglesia, es decir, la era de la iglesia, desde la ascensión de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. En su estilo característico, por supuesto, como era de esperarse, presenta los sucesos a través de alusiones del Antiguo Testamento, de textos del Antiguo Testamento. Como veremos, estas presentan paralelismos temporales, temáticos y repiten la historia desde múltiples perspectivas. Aquí están algunos temas e imágenes que se repiten desde otra perspectiva. Tenemos, por ejemplo, el ángel del abismo del capítulo 9, que es considerado el mismo que el dragón del capítulo 12, el que suelta a los que están encerrados para atormentar a las personas, a los no creyentes durante un cierto tiempo. Los 144,000 sellados del capítulo 7 son los mismos del capítulo 14. Las 7 trompetas del capítulo 8 tienen su eco en las 7 copas del capítulo 16. La gran ciudad del capítulo 11, que es Sodoma y Egipto, donde el Señor fue crucificado, es Babilonia la Grande, es decir, Roma, en el capítulo 17. Y al final, el templo de Dios que está en el cielo, que acabé de leerles, el 11:19, um, se repite en esta segunda parte la Nueva Jerusalén, en el capítulo 20. Así que otra vez, la primera parte del Apocalipsis abarca a los capítulos 1 al 11 y trató acerca de la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Ha revelado al Cordero de Dios con diferentes símbolos, abriendo el libro de los misterios divinos, vengando a los santos martirizados, eso es el quinto sello, y mostrando los juicios destinados para los enemigos de Dios. ¿No? Aquí está